Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio de los ejercicios que son de tipo prueba de la certificación CSW. Como pueden ver en la imagen, este ejercicio consiste en llegar a esta geometría a través de diferentes partes. Entonces, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es crear croquis, utilizar valores declarados y ecuaciones, crear el modelo sólido o el modelo en 3D y tomar la medida de la masa del elemento final. Posteriormente vamos a tener una base de este modelo en 3D con el cual podríamos realizar modificaciones. Cuando realicen el examen para la certificación, esta parte del test tiene una duración de 90 minutos y una puntuación total de 155. En total son 6 preguntas y el puntaje para pasar es 85. Aquí tenemos una imagen de referencia de esta pregunta, de la primera parte, que sería en este caso la pregunta 2. En la pregunta 1 hay detalles informativos y lo que hay que hacer en esta parte 2 es llegar a este modelo básico que podemos observar para posteriormente hacer las modificaciones. Entonces tenemos algunas cotas que son declaradas con valores que vamos a colocar posteriormente, como es esta cota A. Vemos que es un diámetro, tenemos también esta distancia que es la cota B y viene siendo el mismo valor que la instrucción que tenemos acá, es el mismo valor. También tenemos un diámetro C, una extrusión D y un valor del ancho de esta parte del componente que tiene un valor de E. Las demás dimensiones son fijas y podemos utilizarlas tal como se presentan aquí en el plano. Aquí nada más hay un detalle, que esta cota es de 2 milímetros por 45 grados. Adicionalmente tenemos la vista de la isometría, cómo debería quedar el componente al final, y una sección D en la que se muestran otros detalles importantes, como es el caso del diámetro interno y la medida desde el centro a centro. En indicaciones generales de esta pregunta tenemos el sistema de unidades con el que hay que trabajar, que sería milímetro, gramo, segundo, cifras decimales 2 y el origen del elemento puede ser arbitrario, pero generalmente se acostumbra desde el sistema coordenado, desde el origen. El material que se va a utilizar es acero de aleación y lo podemos encontrar en el programa como acero aliado. Y la densidad hay que verificar que sea el mismo valor de 7.700 kilogramos por metro cúbico. En ocasiones en el examen se encuentran las unidades de la densidad con otros parámetros, ¿no? En otras unidades, pero sigue siendo el mismo valor. Adicionalmente, indica aquí que todos los agujeros pasan a través de todo el componente a menos que se indique lo contrario. Y tenemos también aquí los valores de las cotas enlazadas a ecuaciones, que son las que anteriormente les describí. Aquí tenemos asimismo 4 opciones de respuesta que debemos comparar con el componente que ya esté realizado al final. Vamos a verificar que coincida de manera precisa con una de estas opciones. Entonces, para eso vamos a abrir el programa y a comenzar un nuevo documento en la sección de pieza. En primer lugar, hay que verificar que el sistema de unidades sea el correcto. En este caso, en el programa yo estoy con metro, kilogramo y segundo. Dando clic en la opción, cambiamos al sistema solicitado, que es milímetro, gramo, segundos. Posteriormente, en el menú, vamos a la pestaña de herramientas y en ecuaciones vamos a declarar las variables que estaban proyectadas en la diapositiva. Entonces necesitamos 5 variables. Tendríamos el valor de A, 80 milímetros. Colocamos el nombre de la variable. Con un enter pasamos a la siguiente columna y ahí deberíamos colocar el valor, que son 80 milímetros. En este caso no es necesario que coloquemos las unidades porque estamos trabajando con milímetros, pero de preferencia vamos a dejarlo configurado de esa manera.
Con un Enter vamos a pasar a la siguiente fila, colocar la siguiente variable, que sería B. La medida 185, igual a 185 milímetros. La variable C tiene 100 milímetros, igual 100 milímetros. Tenemos también la variable D, 120, Enter, igual 120 milímetros, Enter. Y la última, que sería E, 50 milímetros. Es muy importante que estas cotas o estas variables que estamos colocando inicialmente tengan los valores correctos. ¿Por qué motivo? Porque al finalizar el modelo del elemento hay que verificar la masa y esta debe ser precisa acorde con las opciones que tenemos para determinar cuál es la correcta. Adicionalmente, aquí en la parte del Feature Manager tenemos ya la carpeta de ecuaciones, y en esta carpeta de ecuaciones se despliegan todas las variables que ahorita declaramos. Luego debemos cambiar el material. Entonces, para eso vamos a editar material, clic derecho, editar material. En las carpetas de acero vamos a buscar el acero aliado y a verificar que la densidad de masa coincida con lo que está solicitando en el examen. Aplicar y cerrar. Una vez que tenemos listo todos estos parámetros, pasamos a ver el esquema con las cotas, ¿sí? Y analizar en qué plano podemos iniciar a trabajar. Como podemos observar, aquí tenemos la vista frontal del elemento, y en esta vista frontal es en donde se proporciona la mayor cantidad de detalles con los cuales podemos construir el elemento. Por lo tanto, vamos a basarnos en esto, ¿sí? En la vista lateral podemos notar que la figura es simétrica en los dos lados, al lado izquierdo y al lado derecho. Por lo tanto, podríamos utilizar un plano de alzado, justo como tenemos acá en la vista frontal, para poder colocar las operaciones que se describen aquí en el plano. Vamos a hacer eso y vamos a empezar a construir el elemento desde la parte inferior hacia la superior. Lo que necesitamos es en el croquis colocar dos circunferencias con diámetro C y la interna con diámetro de 45 milímetros. Entonces, volviendo al programa, nos dirigimos al plano de alzado o a la vista de alzado. Con un clic derecho se habilita la opción de croquis. En croquis vamos a agregar dos círculos y con la cota inteligente vamos a colocar los valores. Entonces aquí el diámetro era un valor que habíamos declarado anteriormente. Entonces, para colocarlo como ecuación debemos poner igual y buscar las variables globales, en este caso C. Enter, y tenemos ahí nuestra cota de 100 milímetros. ¿Ya? Para verificar que la ecuación se colocó de forma correcta, nos fijamos en el símbolo de sumatoria. La cota interna era de diámetro de 45 milímetros. En este caso no es necesario que coloquemos las unidades porque por defecto tenemos ya trabajando en milímetros, ¿sí? Pero recordemos que al momento de colocar la cota se pueden hacer conversiones de unidades o incluso colocar en otro sistema, agregando las unidades. Entonces aquí tenemos también una extrusión de los dos círculos que acabamos de hacer, y ese corresponde a un valor de B, el valor que declaramos anteriormente. Entonces, tal como está, vamos a la pestaña de operaciones, extruir saliente base, y habíamos dicho que la figura es simétrica en los dos lados, por lo tanto nos conviene configurar aquí la operación de extrusión de esa manera. Entonces, en la opción que está colocada ahorita podríamos colocar ya la medida, igual la variable global que declaramos, que sería B en este caso. Y la flecha que tenemos aquí en dirección 1
nos permite invertir el sentido de la extrusión, pero si lo hacemos de esta manera no tendría sentido porque no nos quedaría simétrico con respecto al plano del alzado en el que estamos trabajando. Entonces vamos a colocar aquí la opción de plano medio y aceptar. ¿Sí? Ahí tenemos la primera parte de esta figura. Continuando con el esquema, vemos que hay una sección plana y otra cilíndrica. Acá en la vista de la sección podemos darnos cuenta de las dimensiones de la segunda parte que vamos a modelar, que sería este cilindro superior. Entonces, con respecto al centro del primer cilindro que acabamos de crear, hay una distancia de 95 milímetros hacia la base de la siguiente parte. Entonces, debemos fijarnos en esta cota de 95, en el diámetro externo, que sería el diámetro A, y la cota interna de 52. ¿Sí? Otra medida que necesitamos es la distancia horizontal entre centros, que es la cota B que está aquí marcada. Entonces eso es lo que vamos a realizar. Pero ¿en qué plano vamos a trabajar? Como este cilindro tiene una orientación diferente, que es la que se observa aquí, está posicionado verticalmente, ya no podemos hacerlo en el plano de alzado, sino en la planta. Entonces aquí nos dirigimos a la vista de planta, clic derecho y croquis. Ubicado de esta manera, vamos a dibujar asimismo dos circunferencias y en el diámetro exterior estaba colocada la variable global, en este caso A. Enter, aceptar, y tenemos ya colocado ahí los 80 milímetros. En la cota interna teníamos un valor de 52. Ahí estaría ubicado como en el plano. Sin embargo, observamos que todavía no está definido completamente el croquis. Lo que nos falta es una distancia que en el plano estaba colocada como una distancia B. Entonces aquí igual, variable global, B y aceptar. Y por último, es necesario que todavía fijemos de manera vertical cuál va a ser la relación con respecto al origen. Entonces, habíamos visto también acá en la figura que es asimismo simétrica esta parte, entonces justo pasa por el medio. Por lo tanto, este punto, seleccionamos este punto con la tecla Shift, el origen, y los colocamos en hacer horizontal, la relación de posición de horizontal. De esta manera tenemos ya el croquis para poder hacer la operación de extrusión. Tal como se presenta ahorita la extrusión con los parámetros que configuramos anteriormente, no nos convendría porque no se parece a lo que está aquí descrito en el plano. Para eso tenemos que cambiar la opción, ya no sería de plano medio, sino en profundidad especificada, ¿sí? Pero pese a que colocamos eso, también nos está faltando la distancia de 95 milímetros. Por lo tanto, en la sección que dice desde, vamos a cambiar plano de croquis y vamos a colocar equidistancia. Y en equidistancia irían los 95 milímetros que inicialmente estaba, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor de la extrusión? Vamos a fijarnos acá que la cota de extrusión es la variable declarada como D. Entonces aquí vamos a cambiar los 185, vamos a colocar igual y buscar la variable global D. Aceptar y nos queda ahora sí de forma similar a como está en el plano. Lo siguiente sería continuar con esta sección plana que une los dos cilindros. Por lo tanto, vamos a trabajar o vamos a fijarnos primero que esta sección plana a la que nos estamos refiriendo se encuentra justo en la mitad y también es simétrica hacia los dos lados. En este caso nos convendría trabajar en el plano de alzado
y de la misma manera hacer una sección para poder realizar estos gráficos. Otro detalle también muy importante es que la cota está aquí acotado, tanto la cota de 60 como la de 80, que nos van a ayudar a definir las dimensiones de la sección plana. Ambas cotas están de forma interna al cilindro, ¿sí? Por lo cual podemos determinar que comienzan desde la parte interna de este elemento. Y eso es muy importante porque al momento de dibujar lo debemos hacer de la misma manera para no alterar el valor de la masa. Entonces vamos a ubicarnos en la vista de alzado y dando clic aparecen aquí automáticamente las opciones, entonces croquis. Y también vamos a colocar en vista de sección en los menús que tenemos acá, en los comandos que están aquí. Y de esa manera podemos seleccionar cuál es el tipo de vista de sección que requerimos. Sin embargo, es importante que trabajemos todavía con la del alzado, el plano de alzado. Una vez que tenemos de esta manera, podemos empezar a realizar los trazos que van a definir la sección plana. Bien, tal como tenemos en la vista de sección, ya está habilitada la opción de croquis, entonces vamos a convertir entidades. Entonces, en este caso sería esta arista superior. Damos clic en aceptar. Pero previo a eso también vamos a seleccionar la circunferencia. Esas dos aristas nos van a servir para definir el croquis. Posteriormente, con el comando de línea, de creación de línea, simplemente vamos a dibujar sin tomar en cuenta las medidas, una geometría muy similar a la que tenemos en el plano. Y posteriormente con las cotas vamos a definir las dimensiones. Entonces, para recordar, teníamos una cota de 80 y una de 60. Tenemos también una relación de un ángulo de 125 grados y también tenemos acá un radio de 20, ¿sí? Vamos a colocar esas medidas con la cota inteligente. Entonces, la primera sería de 80. Acá tenemos 60. Entre los dos hay un ángulo de 125. Y acá había otro detalle también importante que es entre esta diagonal y el cilindro horizontal son tangentes, entonces esa relación también debemos colocarla acá. Seleccionamos con Shift las dos entidades y colocamos la relación de tangencia. Otras medidas que nos están faltando es definir el ancho de esta sección plana y a qué distancia se encuentra. Entonces tenemos la cota de 15 y el ancho total serían, bueno, tenemos aquí la cota que termina desde la base hasta el final de 80. Entonces colocamos esta información, tendríamos ahí un valor de 15 y aquí me está faltando colocar la cota de 80. Pero ya vemos que está aquí el croquis definido, entonces aquí hay una relación que está imposibilitando eso. Entonces vamos a colocarle, tenemos ahí distancia, esta de coincidencia. Vamos a borrarla para poder colocar la cota de 80. Listo, de esta manera, ¿sí? Pero tal como está, hay otro inconveniente, que sería con respecto a la posición de esta línea que estoy señalando. ¿Por qué razón? Porque al momento de extruir notamos que sobrepasa el diámetro interno del cilindro vertical. Y aquí en la vista de sección podemos notar que no hay nada que obstruya esa parte. Entonces tenemos que corregir este inconveniente buscando cuál es la relación que bloquea esto. Veamos. Distancia, tenemos aquí distancia. Ya. Aquí en esta diagonal tenemos en este punto una relación de coincidencia. ¿Sí? Esa es la que no nos permite ubicar de forma correcta la línea vertical.
Entonces vamos a señalar la línea vertical con Shift y el punto de referencia que teníamos anteriormente para hacerlas coincidente, ¿sí? Y de esa manera está de mejor colocados. Aquí hay otro inconveniente más, otra relación de posición que es inadecuada. La borramos y listo. Ya, correcto, ahí está. Otra cosa que también necesitamos es eliminar esta parte que no nos sirve de nada en el croquis. Una vez que está completamente definido, va a quedar todas las líneas en color negro y cuando el croquis esté cerrado correctamente va a estar sombreado, que es la indicación de la parte que vamos a extruir. Tal como está, vamos a operaciones, extruir saliente base. Vamos aquí a volver a plano medio. Vamos a seleccionar el croquis y la medida de esa parte es de 20, ¿sí? Es un ancho de 20. Entonces aquí vamos a cambiar la cota, vamos a colocar 20, de esta forma. Tenemos esta parte que estaría correcto y estamos de acuerdo con lo que está en la diapositiva. Continuando con el modelado de la figura, vemos que hay otro detalle. Tenemos aquí esta zona, esta platina que está con el mismo contorno de la zona plana que acabamos de extruir. Entonces, notamos aquí que tiene un ancho de 10 milímetros. La geometría sigue siendo la misma y así también es simétrica a los dos lados. El ancho total tiene una cota declarada de valor de E. Entonces, lo que podemos hacer es podemos continuar trabajando en el mismo croquis o en el mismo plano, perdón, para poder convertir las entidades. Entonces, si marcamos aquí el plano de alzado, podemos otra vez construir un croquis. Adicionalmente, bueno, aquí nos está faltando los radios de curvatura, que es algo que vamos a de una vez definir. Esos radios de curvatura eran de 20, entonces tenemos la posibilidad de aquí aplicar el comando de redondeo de croquis y señalar la intersección de las dos líneas. Nada más cambiamos aquí el valor de la cota, que sería 20, damos clic en aceptar y estaría listo. Listo, ahí estamos bien. Entonces ahora sí, en la vista de alzado vamos a iniciar un nuevo croquis y vamos a convertir entidades. Vamos a señalar las aristas que nos conviene proyectar en una extrusión con la operación de línea. Entonces, extendemos un poco esta línea con la finalidad de que la extrusión sea completa. Porque si le dejo la línea hasta ese punto, al momento en que extienda la operación, aquí van a quedar unas aristas que no van a empatar de forma correcta, como en este caso, siguiendo la circunferencia. Va a quedar sobresalidas y de forma recta. Entonces, para evitar eso, vamos a extender esta línea hacia el espesor completo del cilindro, ¿sí? Pero aquí nos está faltando definir este punto, ¿no? Vamos a convertir entidades y a seleccionar también esta arista para poder tener una línea de referencia. Esta línea nos conviene que la hagamos como una línea constructiva, porque al momento de hacer la operación de lámina, vamos a ver que va a seguir solamente los contornos que están correctamente definidos. Entonces, previo a eso, voy a señalar los dos puntos con la tecla Shift y hacer una relación de vertical para que quede completamente definida. Teniendo simplemente esta línea,
sin la necesidad de cerrar el croquis, vamos a operaciones, a la opción de extrusión. Y la operación de lámina va a ser la que nos va a permitir dar forma a esa placa que se observa en la diapositiva. Entonces a lo que me refería es que si no cambiamos esta línea a una línea constructiva, la operación de lámina también se va a ubicar ahí y eso es algo que no queremos. Entonces señalamos la línea y automáticamente aparecen las opciones que van a permitir colocar geometría constructiva. Entonces, una vez que acabamos de colocar la línea de esta manera como una línea constructiva, vamos a la opción de extruir saliente base y ahí tenemos que volver a configurar. Entonces, aquí iría la cota de la variable E, en este caso es la variable E. Tendríamos plano medio y en operación de lámina, asimismo, aquí en este caso eran 10 milímetros, solamente era un ancho de 10 milímetros. Nos fijamos que aquí eh, esta operación de lámina, tal como está, queda por debajo de la placa que acabamos de extruir y queremos que quede hacia arriba. ¿Por qué razón es hacia arriba? Porque desde la base hasta donde medimos anteriormente eran 15 milímetros y eso es lo que debe mantenerse. Esto simplemente lo hacemos dando clic acá en la operación de lámina en las flechas para invertir la dirección y con eso tendríamos, ¿sí? Lo que les comentaba anteriormente que quizás no nos quede de forma adaptada a la circunferencia si es que no le colocábamos esta línea hasta adentro, me refería a esto, ¿no? Vamos a ver que aquí dando clic en aceptar se adapta al contorno circular, ¿sí? Cuando sobrepasamos esta medida del diámetro exterior. Salimos de vista de sección y encontramos que está de forma correcta esta operación de lámina, ¿sí? Otra cosa que tenemos que realizar, continuando con el modelado, son los radios que están aquí, ¿no? En los cilindros, en las aristas externas, tenemos unos radios de curvatura, entonces estos son 2 de 20 milímetros. Para eso vamos a la operación, aquí a la pestaña de operaciones, en redondeo, damos clic y aquí tenemos diferentes tipos de redondeo, ¿sí? Son para diferentes aplicaciones. En este caso el que nos sirve es el que simplemente cambia el radio de curvatura de forma constante en las aristas que estarían acá, ¿no? Vamos a seleccionar de los dos lados y a cambiar el radio. Entonces aquí es 20 milímetros. Tenemos las líneas amarillas que es la vista preliminar, damos clic en aceptar y eso sería correcto. El otro radio sí, el otro radio es el de 2, asimismo, son a los dos lados y es de 5 milímetros. Entonces, nuevamente la misma opción, seleccionamos las dos aristas. Aquí en seleccionar la cara no nos va a permitir, tiene que ser la arista. Y cambiamos la cota a 5 milímetros. Clic en aceptar y tenemos de esta forma, ¿sí? Otra cosa que nos falta serían unos chaflanes internos que tiene la figura. En este caso son de 2, noten aquí, está de 2, son 2 chaflanes de 2 milímetros a 45 grados. Y acá es de la misma, ¿no? De la misma medida. Son 2 chaflanes por 2 milímetros y a 45 grados. En la misma pestaña de operaciones, en donde está la operación de redondeo, hay una flecha que se despliega y ahí está la opción de realizar chaflanes. Damos clic en esa opción y seleccionamos del mismo modo las aristas. Como son de la misma medida, de una vez vamos a seleccionar las de acá también. Y los parámetros que hay que configurar es esta medida, que sería 2 por 45 grados. En caso de que fueran
tuviéramos otro tipo de cota en la que no tenemos la distancia o no tenemos el ángulo, podemos cambiar acá en el tipo de chaflán y configurar los parámetros. Damos clic en aceptar y tenemos ya completa la geometría. Como les había mencionado anteriormente, acá en la diapositiva debemos verificar en las opciones de respuesta a cuál corresponde la masa del elemento que acabamos de crear. Para eso vamos a la pestaña de calcular y en propiedades físicas damos clic y verificamos la masa. ¿Sí? Tenemos acá este valor que lo vamos a contrastar con las opciones de respuesta. Tendríamos 13.371,57. ¿Sí? Coincide con una de las alternativas que se presentan en el examen. ¿Sí? De hecho, esta es la que tiene que ser totalmente, exactamente igual para confirmar que hemos realizado bien el ejercicio y que cuando apliquemos las variaciones en las siguientes partes del examen, la respuesta sea muy cercana a lo esperado. Entonces confirmamos la masa y eso sería todo en esta primera parte.